Bueno, hace poco estuve viendo la posibilidad de comprar unos auriculares y me decidí por el G433 de la compañía Logitech. Y la verdad que me parecieron excelentes, tanto el sonido como la calidad del producto. Vi un montón de reviews en internet y cuando lo abrí rompí esta parte, pero no era necesario. Si ahora sí, la presentación es excelente. Viene con unos imanes. Viene con dos pequeños imanes en la caja. Viene un plástico que recubre el auricular, que ya lo saqué. Otro plástico rígido donde va el auricular. Y una pequeña cajita donde vienen todos los cables. Viene incluido otro par de cobertores para las orejas. Estos son bastante más suavecitos, es como de microfibra. Mucha gente en internet cuando los iba a comprar decía que la calidad del producto dejaba mucho que desear porque esto era bastante molesto para las orejas y áspero, pero la verdad que a mi tacto me resulta de mucha calidad, no me molesta para nada, lo puedo tener mucho tiempo y la verdad que no me molesta para nada. A diferencia de otros auriculares que tienen una base como para la oreja de cuero, esto es de tela, con lo cual la oreja respira mucho mejor, es transpirable. De hecho, esta parte se puede sacar y se puede intercambiar o hasta se puede lavar, con lo cual está pensado para durar. La superficie está recubierta como de una tela que al principio pensé que iba a ser sucia bueno, yo compré los negros, pero pensé que se iba a poner como blanca, pero la verdad que con el tiempo que pasó esto no pasó. También tiene una pequeña parte acolchada que a mí me resulta bastante cómoda. Además son regulables. Si molestan se pueden llegar a extender o a achicar. Básicamente tiene un orificio para poner el auricular de 3.5 y otro donde se pone el micrófono. Este es el micrófono. Tiene muy buena calidad y viene con cancelación de sonido, con lo cual se destaca cuando uno está haciendo otra cosa porque detecta el sonido ambiente y lo cancela. Bueno, y colocados el micrófono quedaría así. El micrófono es flexible y tiene mucha mejor calidad de lo que yo pensaba. Viene con un logo en la parte superior, esto de plástico. Esto viene como piano black y es mate esto, con lo cual no se va a rayar. También tiene un logo en esta parte. Y lo que tiene de bueno el producto es que viene con muchos accesorios. Primero viene un accesorio USB a 3.5 que se conecta a la computadora para que se pueda llegar a activar el 7.1, porque son auriculares 7.1, con lo cual tiene sonido envolvente. Y después tenemos otro como para poner a 3.5 y a micrófono y auricular, que muchas computadoras vienen divididos, de hecho esta también. Entonces si uno no lo quiere poner en USB, lo puede poner en micrófono y auricular separado. Además viene con dos cables. Un cable 3.5 que va al micrófono, tiene
un regulador de volumen, que la verdad que estuvo funcionando muy bien, y tiene un cancelador de sonido del micrófono. Entonces uno lo quiere cancelar y se ve acá una mueca roja, y ahí estaría bien. También se puede abrochar la ropa. Y este que viene con el regulador está pensado para que uno lo use con la computadora, y viene de 2 metros. De todas formas, yo tuve que comprar un alargue de 1,8 metros de macho a hembra para conectarlo y de ahí llegar a la cama, porque si no es medio complicado. Y después tenemos otro que es muy parecido, pero de 1,5 metros, que está pensado para el celular. Tiene un micrófono acá incorporado y tiene un botón. La verdad que el tacto, el grosor de los cables es muy bueno, se siente muy bien, parece que va a durar mucho. La verdad que no me decepcionaron, yo los compraría otra vez. Tiene un excelente sonido, calidad, y en base a la relación precio-calidad es bastante bueno. La verdad que no me imagino otros que sean de mejor calidad a un precio similar a este. Bueno, ¿dónde lo compré? En mi caso lo compré en un local que está en Galería Jardín, que se llama Full H4RD. Está en planta baja, es muy fácil ubicarlo porque está cerca de la entrada que da para la calle Tucumán, y siempre todos los productos los encuentro más baratos en este local. Es lo que antes era, está en planta baja, local 403, está cerca de la salida que apunta a Tucumán. Siempre que busco un producto está más barato. Ahora yo lo compré a 2000, ahora lo aumentaron a 2099. Por la calidad que tiene, la verdad que vale la pena. En Mercado Libre no lo vi más barato. Bueno, acá se ve el producto entero, las almohadillas adicionales, los adaptadores, y además viene con una bolsita como para que uno guarde todo, que es esta que tengo acá, que doy fe que entra los auriculares y también todos los cables. La verdad que hay que destacar que el producto tiene una definición de sonido. Ese es el tema, porque estuve pensando en comprar también unos Sony, los XB450, y los pude probar en el local, pero tenía un sonido muy, digamos, artificial. Es como que resalta los bajos de tal manera que si a uno le agradan los bajos está genial, pero ahora cuando uno quiere una fidelidad de sonido y quiere que realmente se respete el sonido original, me pareció, en comparación, yo los escuché a los dos y me gustó muchísimo más. Está bien que esto está pensado como para que uno juegue, pero de todas formas también si uno quiere escuchar música con determinada calidad. Bueno, acá tenemos a Black Hole Sun de Soundgarden. No se puede llegar a apreciar, pero tiene una muy buena calidad, y el tema es que no distorsiona. Por más que uno lo ponga muy fuerte, no distorsiona para nada. Tiene un volumen bastante alto. Y otra cosa que tiene muy buena es que al cubrir toda la oreja, aísla muchísimo. No tiene cancelador de sonido, pero aísla muchísimo del exterior. Y otro tema que tiene es que uno lo puede usar muchas horas. La verdad que... Y para usar en el colectivo o el tren, no es tan grande, no queda tan feo en la cara. Sobre todo si tenemos en cuenta que le podemos sacar el micrófono, y también que es un auricular completamente negro. La verdad que pasa bastante desapercibido. Digo, por una cuestión de quizás de robos y demás, como para llevarlo, la verdad que no me parece para nada arriesgado ni incómodo. Además tiene cable, así que no es inalámbrico, entonces tampoco da la apariencia de ser tan caro. Así que lo recomiendo. La verdad que no soy de recomendar auriculares, pero estos resultaron ser buenísimos. Estaba en duda para comprarlos, pero la verdad que me terminaron cerrando más cuando los compré. Tiene una calidad excelente.